Noches, ¿qué tal amigos? Les saludo aquí su amigo el profe coleccionista. Hoy vamos a hacer un pequeño en vivo, no creo que tarde mucho. ¿Y de qué va a ser? Va a ser, miren lo que tengo por acá. Permítanme. ¿Ya vieron qué son? Hoy nos va a tocar abrir estos boalas en busca de las figuras que nos hacen falta para completar nuestra colección. Tenemos actualmente 34 piezas. Nos hacen falta 16. Me faltan puras figuras a color. Logramos conseguir 3, 4, 5 bolas. Y nos costó un poquito de trabajo porque ahorita andan escaseando mucho por acá en las tiendas. Me tocó caminar como por 6, 7, 8 tiendas más o menos hasta que encontré estos. Tienen fecha de caducidad de septiembre. Todos. 29 de septiembre. El lote es el mismo, el CBC 101F24. Esperemos que nos salgan figuras en las que nos hacen falta. Vamos a ir destapando uno por uno y al final vamos a checar qué nos sale. Sale, chavos. Hola, gatito huesos. Y pues ustedes ya saben cómo va mi colección hasta el momento, pero de todas maneras se las voy a mostrar. Tenemos estos candaditos que ya los tenemos todos. Son los 10 candados, llaveros candados de Bob Esponja. Rápidamente se los muestro. Unos que ya tenemos. Ahí van 4. Calamardo y arenita. Patricio y Don Cangrejo. Y Perlita y Bob Esponja. Recuerden que estos se pueden colocar de la siguiente forma, así entrelazados y hacer como una especie de pulsera. Tenemos nuestros cats, que son 10, son estos que tenemos aquí. Tenemos este. Recuerden que estos son lenticulares porque tienen movimiento. Ya tenemos también los 10. Bob Esponja. Otro de Bob Esponja. Calamardo Tentáculos con su clarinete. Los amigos Bob Esponja, Patricio y Gary. Bob Esponja. 5 bolas, gatito huesos. Logré conseguir 5. La verdad andan escaseando mucho por acá. Se están vendiendo mucho. Pero ya tenía creo que como 2 semanas que no hacía yo un video abriendo bolas. Precisamente porque no conseguía yo el producto. Ya les acabo de mostrar los 10 cats. Ahora van las figuras glow, que ya también tenemos. Las 10 figuritas glow. Por ejemplo, aquí está la anchoa. La abuelita de Bob Esponja. Perlita. Patricia Estrella. Lanton. Don Cangrejo. El holandés volador. Bob Esponja con su vestimenta cuando fue a festejar Halloween. Gary. Leandro Gamer. Hola. Rick Cortés.
Hola, bienvenidos. Hola, Garito Huesos. Gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Calamardo, muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros en este pequeño en vivo que estamos haciendo el día de hoy. Vamos a abrir 5 walas para ver si ya nos salen algunas de las figuras que nos hacen falta. Solo nos faltan 16 figuras a color. Son las que nos han costado más trabajo conseguir. Los 10 cats ya los completamos, los 10 llaveros candados ya los tenemos y les acabo de mostrar las figuras glow, que son 10 también, ya tenemos esas 30 piezas. Pero también ya tenemos figuras a color, afortunadamente, tenemos 4. Por ejemplo, ya tenemos a Patricio, este Patricio que viene en un barrilito. Capiterola, ya tenemos a Calamardo con su traje del Capitán Madman, de los super conocidos. Tenemos a Calamardo normal, con su traje normal. Y la figura más bonita que nos ha salido hasta ahorita, Bob Esponja diciendo la palabra imaginación. Son 4 figuras a color que tenemos de las 20. Nos faltan precisamente 16. Y es por eso que vamos a aperturar estos empaques para ver qué nos sale. Y pues vamos a comenzar. Vamos a abrir el uno por uno a ver qué nos sale. Denos buena vibra. Dice el gatito Huesos, ¿cuál es su personaje favorito de Bob Esponja? Bob Esponja, el protagonista. Bob Esponja, y si tengo uno que pudiera dejar en segundo lugar sería Don Cangrejo. Josué Cruz, hola. Pues no sé. Ashel, hola Bob Esponja. Ok, bienvenidos a todos los que nos están viendo. Gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a comenzar con la apertura de los bolas. Vamos con el primero. Dependiendo de lo que nos vaya saliendo, lo vamos a dejar hasta el final. A ver qué pieza nos sale. Vamos con este primero. Ojalá que haya valido la pena caminar por varias tiendas. Lo ponemos con cuidado. Aquí está el sobre, miren. Y es un llavero candado. Entonces ya tenemos los 10 llaveros. Aquí podemos ver, se aclara que es un candadito. Este es el sobre que viene, uno de los tantos sobres. Leandro Gamer, bro, eres de México, sí, Leandro. El mío es Don Cangrejo, me gusta solo porque es millonario, no es por interés, pero me encanta. Los ok, gatito huesos. Primer sobrecito, un llaverito candado. Y ahí está el producto. Revisamos bien. Y ya nos trae otro porque hay que revisar. Porque a veces pueden salir 2. O nos ha tocado que nos han salido 3 sobres dentro del mismo paquete. Bueno, vamos con el segundo. A ver qué nos sale en este. A ver. Aquí ya vimos el sobre, miren. También nos trajo un llaverito, miren. Otro llavero. Pues ni modo, van 2 llaveros. Me dedicas un balá. Soy Santiago. Hola Santiago. Josmar, hola Josmar. Bienvenidos. Pues ya nos salieron 2 llaveros. Ya los llaveros ya los tenemos, así que vamos a guardarlos porque posiblemente nos sirven para intercambiar. Vamos con un tercero. A ver qué nos sale en este. Hardy Omar, hola profe, hola Hardy. De todos modos, si les han repetido, tiene los cuernitos para que se la ándale. Así es, gatito. Vamos a ver qué nos salió en este. Ahí vimos el sobrecito ya. Y
No puede ser. Otro candadito. Puros candaditos nos han estado saliendo. Y no trae más. Puros candados. Creo que andamos de mala suerte. Puros candados. Vamos con el siguiente. Vean nada más. Puros candaditos. Son 3 y puros candados. No hay figuras. Ya se ven a qué me refiero cuando les digo que nos cuesta más trabajo conseguir las figuras. Faltan figuras. Aquí nos salió un sobrecito diferente, pero creo que tampoco es figura. Es un cat. Y pues los cats ya los tenemos. Aquí pasó algo, miren. Este sobre, y hace poco lo vi en el Facebook, no sé a qué se deba, pero miren cómo viene este sobre. Viene roto, ya viene como rasgado. Miren, viene rasgadito de aquí. Aquí tiene como 3 rasgaduras. Viene abierto, pero no viene abierto de los lados donde se debe destapar, sino viene donde está la carita, miren. Ahí se ve ya. He estado viendo que últimamente así van saliendo los sobrecitos dentro de los empaques. Bien, el empaque viene sellado, pero el sobre viene roto. Quién sabe a qué se deba, tal vez algún error de fábrica o al momento de meter el promocional dentro del sobrecito pues se rompe o no sé cómo, no sé a qué se deba la verdad. Pero ya también lo tenemos, o sea que puro repetido nos está saliendo el día de, bueno, la noche de hoy. Puro repetido. Vamos con el último. A ver si aquí cuando menos nos sale una figura. Vamos a ver qué nos sale en esta. Parece que no, amiguitos. Nos vamos a quedar con las ganas. Otro cat, miren. Así que nos salieron puros repetidos. Puros repetidos, miren. Pero nada más para mostrárselos los vamos a destapar. A ver, vamos a abrir este. Y aquí está, miren. Ya lo tenemos. Uno repetido. Nada, gatito huesos. Ese es el detalle a veces. Que uno está consiguiendo Wallace. Caminé como por 7 tiendas. Encontré estos. Y ni una figurita. Puro repetido. Los vamos a guardar. Tal vez en algún momento me sirvan para intercambiarlos. El problema es que yo los intercambié en la escuela con los niños. Y ahorita pues no los voy a ver porque ya prácticamente ya salieron la semana pasada. Y no los voy a ver hasta dentro de más de un mes. Segundo candado, miren. Ya lo tenemos igual. Gilberto, a mí me falta 2 para colección completa. Me faltan la banda elástica y el plátano a color. Qué bueno, Gilberto. Qué bueno, qué bueno. ¿Tienes algunas piezas repetidas de casualidad? Vamos con el tercer llaverito. Igual y puedo guardar los repetidos para hacer una segunda colección también. No sé, todo lo podemos hacer. Miren, para acabar de amoldar hasta en el mismo llaverito. Puro repetido. Sandra, hola, bienvenida. No te preocupes, Sandra, aquí estamos. Apenas llevamos unos 14 minutos que estamos aquí. De hecho, no creo que tarde mucho, pero aquí estamos. Y vamos a destapar este sobre del CAP. La verdad, tenía yo la ilusión de que cuando menos me salía una o dos figuras de las que me hacen falta, pero nada. No es la primera vez que me pasa, la verdad. Cuando estaba en la colección de plantas contra zombies, en esa ocasión compré 10 voilà. Y al destapar esos 10 me salieron 8 repetidos y solamente 2 piezas que me hacían falta. Igual me pasó con Pokémon,
Igual me pasó con las de Funky Punky, no, hombre. Ese es el detalle cuando ya tienes varias piezas de la colección y te hacen falta algunas. Es más factible que te salgan más repetidos que las que te hacen falta. Y vamos a ver cómo le hacemos, pero yo de que tengo que completar esa colección, la tengo que completar. Dice, usted no las tiene que... No, yo no tengo... Las dos que te hacen falta no las tengo, amigo. Y si da coraje que te salgan... Pues sí, porque tú estás esperando los que te hacen falta. Sandra, profe, me compré un ballet, me acompaña a abrirlo. Adelante. Destápalo a ver qué te sale. Y aquí nos salió este cat, miren. Obviamente ya lo tenemos también, ya se los mostré. Y finalmente el último sobrecito. Este cat. Miren. Da igual que repetido. Estos en la parte de atrás tienen una figurita también, nada más que como no es a color, apenas se distingue. Este, por ejemplo, es Bob Esponja, miren. Un llavero, Sandra. Que igual me imagino que también repetidos por la carita que pusiste ahí. Fíjense que estos, miren, los voy a guardar. Como el sobrecito venía destapado. Aquí quedaron unas marcas las mismas marquitas que tenía el sobre. Estas marquitas que están aquí, miren. Estas marquitas aquí donde está mi dedo. Todas estas marcas quedaron aquí. Casi no se aprecia, pero aquí se ven esas tres marcas. Tal vez al momento de guardarlo, con algo se chocó, con alguna máquina, no sé, y quedó marcado el cat. Es un error de fábrica, de hecho, que no le afecta a la parte lenticular, pero es un error de fábrica. Y lo he visto mucho, ha estado ocurriendo últimamente, ahí en las redes sociales lo ponen otros usuarios, otros coleccionistas, ¿sí? Así que nada más por ese simple detalle lo voy a guardar aparte, porque ya me pasó en colecciones anteriores, cuando salieron las tarjetas de Pokémon, igual venían pegaditas las tarjetas a la bolsa y había que quitarlas con mucho cuidado porque si no parte de la tarjeta se quedaba ahí pegadita. Y era interesante porque uno no se espera que vengan de esa forma. Me ha tocado destapar Wallace que no traen nada. He abierto algunos que traen 2 sobres, otros 3 sobres. Sí, así que puede ser de lo que, de lo que sea puede pasarnos. Yo ya completé cats y candados. Ok, Santi, bien. Profe, ahorita vengo, voy por otro más. Ok, Sandra, ok, aquí te esperamos. Bien, pues sí, amigos, seguimos con las mismas 34 piezas, nos hacen falta 16. Ayer me mandó mensaje una de mis alumnas, que me dijo que tiene 2 figuritas a color. Creo que un Don Cangrejo y un Patricio. El problema es que ahorita ya están de vacaciones y no la voy a ver. No sé cuándo tenga la oportunidad de verla. Y sería bonito porque puedo cambiarle esas figuras por los repetidos que tengo. Así como estos que destapé ahorita, tengo como 10 sobres guardaditos, cerrados, de puros candados y cats. Y los estoy guardando para poder canjearlos o cambiarlos por otras piezas, por piezas que me hacen falta. Pero vamos a ver, vamos a ver. Hoy preguntando en las tiendas que si cuándo iban a venir los Wallace, cuándo iban a surtir Wallace. En una me dijeron algo raro. Resulta y resalta, como dice la chaviza, resulta y resalta que los que reparten el Walla, le dijeron a una de las señoras de la tienda que sí le iban a surtir el producto, pero siempre y cuando les comprara parte de otro producto que también surten. Y pues ya no quisieron comprarlo porque ya les iba a salir más caro. Quizá ese sea el motivo por el cual en muchas tiendas no estén surtiendo el Voilà, porque no todos se arriesgan a comprar otro producto, porque saben el Voilà que se vende así,
pero a lo mejor el otro producto no se venda de la misma forma. Y es ahí donde los señores y las señoras de la tienda se ponen a pensar, no, no me conviene ya, entonces pues ya lo dejo de meter. Todos menos los de color, así sí es verdad, Santi, así estoy yo también. Gatito hueso, yo por eso no me arriesgo a gastar dinero en Voilà. Es verdad, ese es un riesgo, es un riesgo. Y la verdad ya tenía más de 2 semanas que no compraba. Una porque no debían, no surtían, y otra porque pues por precisamente el riesgo de que me salgan puras repetidas. Damaris Rodríguez, hola, hola Damaris, bienvenida, saludos. Gilbert, Santiago, ¿me muestra sus figuritas a color, por favor? Sí, Santiago, ahorita te las muestro. Sandra, ya vine, me terminé comprando. Ah, la mecha, Sandra, qué bueno. Está para los ichimianos, a ver qué te sale. Damaris Rodríguez, hola, ¿te acuerdas de mí? Pues si me dices bien, ¿cómo te llamas? ¿Esa es tu cuenta? Sandra, eran los últimos. Ok, Sandra, suerte. Los Yuyis, los Yuyus. Hola, ¿me puedes mandar un saludo, por favor? Los Yuyis, los Yuyus. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Nuevamente les agradezco su apoyo. Déjenos su like si les gusta todo lo que han estado viendo en este canal y en el video de hoy. Déjanos tu like, comenta, suscríbete, y si ya estás suscrito, pues comparte con todo mundo, ¿sí? Con tus amigos, con tus familiares, hermanos, hermanas, hasta con tus tíos, tus papás, con quien quieras, que a lo mejor les gusta nuestro contenido y que se suscriban, por favor. Gracias a todos los que nos han estado apoyando, porque saben perfectamente bien que sin su apoyo este canal no estaría vigente y no estaría creciendo. Vamos poquito a poquito, pasito a pasito, no nos estamos desesperando, sabemos que es un camino muy largo y que en algún momento vamos a lograr llegar a nuestra meta. Soy yo, Carlos. Hola, Carlos. Bienvenido. Déjanos tu like también, por favor. Sandra, profe, me tocó un tazo y una figura que brilla. ¿Qué figurita, Sandra? El gatito hueso, pero no hay de otra, profe, seguir creciendo. Así es, así vamos paso a pasito. Ya somos 1425 suscriptores aquí en esta gran familia del profe coleccionista. Y vamos por más, vamos por más, vamos a ir creciendo poco a poquito. Esa es la meta, llegar y subir. No sabemos que no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, que todo esto va paso a paso. Y tampoco nos estamos desesperando. De nada sirve de desesperarse. Hay que seguirle, hay que seguirle. Hello, hola, hi. Sandra, el Larry, la langosta y bot de tazo. Sí, profe, a ver, así es. Sandra, ¿de dónde eres? Recuérdame, por favor. Si no, voy a terminar haciendo intercambios con algunos que tengan repetidos. Ahí en las redes sociales, principalmente en Facebook, he visto personas que están vendiendo figuras, pero sí las dan en 35, 40, 50 pesos cada figurita, más el envío. Yo de México, yo también soy de México, Sandra, de aquí del estado de Tabasco. ¿Tú de dónde eres? Orgullosamente mexicano. Santiago, mientras te enseño las figuritas a color, tengo a Patricio Estrella en este barrilito. También tengo a Calamardo con su traje del Capitán Matma. Ana Vilés, hola, ¿cómo estás? Yo de Monterrey, ok, Sandra. Calamardo con su ropa normal. Y el Bob Esponja diciendo la palabra imaginación. Las penas. Ok. Son las únicas 4 que tenemos por acá. Pero estoy en la capital, ok, Sandra. Hace mucho que no te veo, Ana Vilés, sí. Ayer leí tu comentario, pero no te preocupes. Cuando no tengan la oportunidad de estar aquí en el directo, en el en vivo, recuerden que los videos los pueden ver, ahí quedan guardaditos y ahí también nos pueden dejar su like o un comentario. Yo estoy acostumbrado a contestar
siempre a responder. Tal vez no en el mismo día, a lo mejor el día siguiente, pero siempre me gusta contestar todos los comentarios que nos manden. Marco Antonio Herrera Ventura, a mí me salió el de imaginación. Esta es una de las figuras más bonitas, de hecho, ¿eh? Y de las más grandes, porque si lo comparamos con el Patricio, miren, se nota ligeramente la diferencia, no nada más en la altura, sino incluso en la misma figura. Marco Antonio, a mí me salió así es, profe, no ha conseguido pines. Fíjate que quise ir hoy, pero no pude. Mañana voy a checarlos. Sale, ya tengo 8 cats, 7 candados, 10 figuras glow y 11 figuras a color, Ana. Oye, qué buena, qué bueno, qué bueno. Yo nada más tengo 4. Las de coca, profe, mañana, sí, 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 sí. Sí, ya tengo pensado ir por algunos pines. Recuerden que ya encontré una tiendita, afortunadamente, donde los tienen. Mañana voy a pasar, tal vez en la tardecita pase y en la noche ya les estaría yo mostrando los pines. Son como 2 o 3 que voy a conseguir, que ya los chequé. Bueno, pues les seguía yo platicando. Wallah Sorpresa puso en sus historias, ahí en las redes sociales, una imagen donde vienen 4. María Saavedra Carvajal, yo tengo 7 figuras a color, muy bien, qué bueno. Así es, Sandra. Se me hacen un poquito que están pasándose un poquito porque las figuras, la colección apenas está vigente. ¿Sí? Deberían de esperar a que la colección terminara para comenzar a vender las figuras y al precio que ellos quisieran. Pero si es una colección vigente, no las deberían de vender tan caras. Imagínate si te hacen falta todas las a color, con 10 figuras a color, y las compras a 80 o 40 pesos, más de 400 pesos. No conviene. Em, a mí se le rompió la cabeza de mi Krakatúa y solo tengo una. Y voy a intercambiar para tener otra. Ah, ok. Es más cara de bot. Así es más esa de que dice imaginación. Yo ya vendí 2 a 10 pesos. Oye, ¿de dónde eres? Acá nos hacen falta figuras a color. Si tienes repetidas, avísanos. Dime de dónde eres. Nos hacen falta. Me recuerda eso de que las vendí a 10 pesos. Unos alumnos de ahí de la escuela me vendieron las tiritas esas de Sabritas. Me vendieron 2 en 10 pesos cada una. Personas que me hacían falta y gracias a esas tiras logré conseguir el código para poder canjear mi coleccionador de los tazos de la selección mexicana de fútbol. Así que a veces es necesario conseguir de esa forma, ya sea intercambiando, ya sea comprando el producto o comprando de las figuras a alguien. ¿Sí? De Querétaro, ok, Ana. Sandra Barragán, yo vendo las mías. Tengo 2. Tengo las 2 de bot. Ok, ok. A 10 es un precio bueno. A 10 pesos, sí. Sí, gatito, porque es una colección vigente. Yo siempre he tenido esa idea. Si es una colección vigente, no lo puedes dar muy caro. ¿Sí? Ya, si la colección ya pasó, ya tiene determinado tiempo de que salió, pues entonces sí es respetable. Por ejemplo, hace algunos años Sabrita sacó una colección de tazos de los Caballeros del Zodiaco. Fueron 50 tazos. Dichos tazos no tardaron mucho, quizá estamos hablando de meses, porque tuvieron muchas quejas por parte de las mamás en aquella época que pedían que quitaran esa colección porque promovían la violencia y no sé qué cosas así. El caso es que Sabritas se terminó haciendo caso, quitaron la colección y por ese simple hecho esa colección se hizo muy difícil de conseguir y las piezas, ya sea colección completa o tazos individuales, adquirieron un precio pero muy elevado. Ana Vilés, tengo la de Don Cangrejo, el violín más pequeño. Ah, ok, fíjate qué bonita. Sandra, yo las vendo 5 pesos, ok, ok. Y resulta
que esa colección de los Caballeros del Zodiaco de la cual les estoy platicando tiene más de 15 años que salió, aproximadamente un poquito más, y le he visto personas que la han comprado ahí en las redes sociales hasta en 4.500 pesos esos 50 tazos. Lógicamente todos los tazos tienen que estar en perfectamente bien cuidados y en buenas condiciones. Y esos coleccionistas se arriesgan y las compran. Imagínense, un tazo de los Caballeros del Zodiaco bien cuidado lo puedes dar hasta en 50 o hasta en 100 pesos. Y hay gente que lo compra. Hay gente que lo compra porque son piezas difíciles de conseguir y saben que si en algún momento las quieren vender, va a haber quien las compre. Ahora, si tienes un tazo de los Caballeros y no está bien cuidado, que tenga algunas rayitas o esté maltratado, pues no va a tener ese valor, su valor baja. Si te lo compran, pero un valor un poco mucho más económico, no al precio que quisieras venderlo. Ok, Anita, Sandra, para los chetos, así es, el gatito huesos. ¿Y cuánto costaría toda la colección completa de Bob Esponja, profe? Cuesta 100 gatitos, así es. Bueno, en depende también, porque pues lo que sería un poquito más caro serían las figuras a color. Las demás serían un poco más económicas. Pero ahorita no te sé decir un precio exacto porque yo no me dedico a vender esto. No sabría decirte, tendría que checarlo bien. Pero eh, hay personas que venden colecciones porque me ha tocado verlo. Por ejemplo, la de Angry Birds. Hay personas que las venden hasta en 800 pesos la colección completa. O, o dependiendo si son las puras figuras en 500, si son puros los cats en otro precio. Pero no varía mucho. ¿Sí? Y la de Angry Birds fue la última que salió antes de Bob Esponja y no la están dando tan cara, ¿sí? Recordemos que la de Angry Birds tuvo un coleccionador y aparte sacaron una figura red. He visto ese famoso red dorado en 500, 300, 450. Lo más caro que le he visto ha sido como en 600 y cacho. Sí, así es, Sandra. Sí, va dependiendo de si son figuras, si son cats o si son los llaveros. Ahí sí ya depende de la pieza, de la condición en la que esté y, y cuál sea la figura o el cat en este caso. Y pues así se maneja eso. Yo no me dedico a vender, yo nada más a veces he comprado, a veces intercambio, o si no, pues me voy directo a buscarle unos productos. Aunque en este caso quedé un poquito triste porque todo repetido, pero bueno, ya tendremos días mejores y mejor suerte. Gatito de color son 130 pesos y 100 de las que brillan la acabo de ver. Ah, ok, muy bien, buen dato, Sandra. Ana Avilés, las figuras que tú tienes no las tengo. ¿Cuáles? Las a color. Las que mostré a color. ¿No tienes ninguna de esas cuatro? Ok, ok. Pues ya van a salir, hay que seguir buscando. Eso es lo que nos va a tocar hacer a mí también, seguir buscando. Me va a costar un poquito más de trabajo quizá porque ya los chiquillos están de vacaciones y ellos son los que me ayudaban. Gracias a ellos conseguí algunas de las piezas que tengo aquí. Si no tuviera yo menos. Ojalá que de alguna u otra forma las podamos conseguir. Bueno, profe, ya me voy como quiera, vengo más tarde. Buenas noches. Ok, gatito huesos, saludos. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Les recuerdo, aprovechando, este, dejen su like, comenten. Ana Vilés, ¿sabe hasta cuándo se acaba la colección? En Voilà Sorpresa, cada colección tarda 4 meses. Va por su segundo mes. Se podría decir que va a la mitad. Así que todavía le queda agosto y parte de septiembre. En septiembre ya deberían de salir las primeras filtraciones de lo que va a ser la siguiente colección, que no sabemos qué va a ser. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Hay algún visaje ya, que es lo que les quería platicar, que Voilà Sorpresa en sus historias, en las redes sociales,
videojuegos. Sacó promocionando Plantas contra Zombies, que ya salió. Sacó una promocionando Angry Birds, que ya salió. Y las otras dos imágenes es una promocionando tal vez una posible colección de Sonic y la otra una posible colección de Minecraft. ¿Cómo sabemos eso? Que no lo habíamos analizado bien y resulta que en el 2021 la última colección de ese año fue sobre un videojuego, fue sobre Among Us. En el 2022 la última colección también fue sobre un videojuego, fue Plantas versus Zombies. Y el año pasado la última colección también fue sobre un videojuego, que fue precisamente la de Angry Birds. Y como en esos últimos 3 años han sido videojuegos las últimas promociones, colecciones, quiere decir, y es casi seguro, que la siguiente colección de volada sorpresa para cerrar el 2024 va a ser sobre un videojuego. Y va a ser ya sea de Sonic o de Minecraft. Ustedes, a ustedes, ¿cuál les gustaría ver? Las dos van a salir, pero una va a salir a finales de este año, en septiembre, octubre, más o menos en octubre, porque tarda 4 meses la colección. En un año son 3 colecciones que lanza Voilà. Esta es la segunda. Vamos con la tercera. ¿Sí? ¿Cuál quieren para el cierre del 2024? ¿Quieren a Sonic o quieren a Minecraft? Cualquiera de las dos que sean va a ser bonita. Pero comparto la opinión de ustedes. A mí me gustaría ver una colección de Minecraft. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mis hijos les gusta y a mucha gente le gusta. Imagínense figuritas de Minecraft, o llaveritos, o tazos, no sé, lo que sea, va a ser bonito. Si es de Sonic, pues también, pero sinceramente me gusta más Minecraft. La que no salga en este año va a salir a finales del próximo año. Sí, así que cualquiera de las dos, cuando menos ya sabemos que esas dos colecciones sí van a salir. No sabemos cuándo va a salir la primera. Bueno, sí sabemos cuándo, pero no sabemos cuál va a ser la primera. ¿Cuál va a elegir Voilà para cerrar este año? Va a ser una de esas dos. Así que va a ser genial tener cualquiera de esas dos colecciones. Y es prácticamente un hecho, porque las historias ya las subió Voilà a su página oficial. Así que hay que esperar a que termine Bob Esponja y que empiecen a salir esas filtraciones de esa nueva colección. Bien, ahora estamos esperando igual el próximo mes que inicie agosto para comenzar a juntar las tiras que ya están saliendo en los Doritos de lo que es la siguiente colección, las tarjetas de las tortugas ninja. Dichas tarjetas se van a poder canjear de la misma forma que los tazos, ingresando los códigos de las tiras a la aplicación de Joy. Y cuando juntes 5 tiras, ¿sí? Y formes un rompecabezas que son 5 tiras a color, vas a poder canjear un sobre que va a traer las tarjetas de las tortugas ninja. Así es, Sandra, hasta agosto comienza. Mientras hay que ir guardando todas las tiras, porque los códigos no van a servir para canjear las tarjetas. Las tarjetas son canjeables con las 5 tiras de los 5 colores diferentes que forman un rompecabezas. ¿Sí? Los códigos van a servir para canjear puntos, los cuales van a servir para obtener algún premio. ¿Cuáles son esos premios? Son sillas gamer, tienes que juntar muchos puntos para eso, lógicamente. Consolas de videojuego, muñecos Funko de las tortugas ninja, creo que playeras, gorras, cosas así, muchos premios diferentes. Pero hay que ingresar muchas tiras, lógicamente. ¿Sí? Recordemos cuáles son los nombres de las tortugas ninja. Son 4. El que tiene el antifaz de color azul se llama Leonardo. La del antifaz morado se llama Donatello.
El antifaz rojo se llama Rafael y finalmente el antifaz naranjita es Miguel Ángel. Y quien fue el maestro de las tortugas ninja, que fue una ratita que se llama Splinter, el maestro Splinter. Lionel Benjamín, hola Lionel. Armando Santillán, hola profe, ¿cómo estás? Perdón, pues no te preocupes Armando, aquí andamos, lo importante es que estás, que nos alcanzaste, ¿sí? La serie de las Tortugas Ninjas es una caricatura muy antigua, yo la vi por primera vez en los años 90, por ahí de 1995 y 96, recuerdo esa caricatura donde salían esas tortugas, Donatello, Rafael, Miguel Ángel y Leonardo. Leonardo es el que usa como unas espadas. Sí, Donatello, sin mal no recuerdo, usa la varita esa de madera, que no recuerdo su nombre. Miguel Ángel es el que usa unos chacos. Y Rafael usa como esas espaditas que parecen un trinche, que tampoco recuerdo su nombre. ¿Cómo estás, Leonel? Ok, yo bien. ¿Tú cómo estás? Sandra, ya estamos viejitos, así es. 39 años cargo encima. 39 porque soy de 1985. Ya tenemos 39, hace el mes pasado los cumplí. Y desde que tenía yo 10 años, comencé en este bonito mundo del coleccionismo. Muy bien, qué gusto, José Leonel. Y aquí seguimos. De las tortugas ninja me acuerdo que yo tuve juguetes. Tuve porque ya les platiqué esa triste historia que a muchos coleccionistas nos ha pasado, de que nuestras mamás cuando éramos niños o nos tiraban nuestras cosas o las regalaban. A mí me pasó las dos. Me regalaron una caja que estaba repleta de colecciones y otro poco me lo tiraron a la basura. Yo sin poder hacer nada, porque era un chavo de secundaria que tenía que acatar las órdenes de mamá, de ni modo. Imagínense que entre esas colecciones estaba la primer colección de tazos de Sabritas de 1994 y estaba completa. Era de los Looney Tunes y estaba completita. 150 piezas de tazos y todas me las regaló. Se las regaló mi mamá a un primo. Y un día que yo me había ido a la secundaria, al regresar, ya no encontré nada. Nada, nada, nada. Y tenía yo promocionales de Marinela, de Ricolino, de Bimbo. Tenía yo carritos Bimbo, los primeros carritos Bimbo. Tenía rompecabezas que salían en Marinela. Tenía tarjetitas lenticulares de las películas de Disney y los jugadores de la NFL que salían en Bimbo. Tenía yo bastantes Bimbo Cards. Tenía yo tarjetas de Dragon Ball Z, de los Supercampeones, de los Caballeros del Zodiaco, muñecas, de todas esas caricaturas igual. Tazos tenía yo a morir. Tazos a los Looney Tunes, de los Tiny Toons. Tenía de los Picapiedra, de los Supersónicos, de caricaturas de Hanna-Barbera, de Cartoon Network. Vuelatazos, tenía yo de todo. Pósters de Dragon Ball, tenía yo un montón. ¿Sí? La verdad, pero ni modo, uno tenía que acatar las órdenes. Y ahorita como ya soy una persona adulta, pues ya no hay quien me regale ni me tire mis cosas. Y así es como he tenido la oportunidad de conseguir más y más colecciones. Yo tengo carritos Bimbo, sí, yo también tuve bastantes. Ahorita nada más tengo dos carritos Bimbo. Y eso que me los encontré de casualidad. Un día que andaba yo en Chedraui con mi familia. Élite, hola, bienvenido. Y estaba el promotor de Bimbo en la compra, decía, en la compra de tantos pesos en productos Bimbo, le damos de regalo dos carritos. Fueron esos carritos que sacó la Bimbo de internacionales. Y conseguimos el de México y el de Estados Unidos. Ahí fue como conseguí esos dos carritos. Pero la primera colección de esos carros yo la completé también. Me acuerdo que para conseguir el tráiler me tocó correr atrás del camión repartido de Bimbo, porque tenías que llevar una envoltura del pan blanco más 10 pesos y el repartidor te entregaba el carrito que tú querías. Y me tocó correr tras el camión
¿Para qué tanto esfuerzo? Si con el paso de los años me los quitaron sin decirme absolutamente nada. Yo hice una cartera con bolsa de sabritas, ok, muy bien. Yo tuve una. Tuve porque me la desarmaron mis hijos. Uno de mis hijos me la desarmó. Yo igual, yo también sí. A veces son los esfuerzos que uno tiene que hacer por completar las colecciones. Esa es parte de mi triste historia. Ahorita tengo bastantes colecciones. Ayer les mostré algunas y en todos los videos les he estado mostrando. Imagínense, y lo platicaba yo con mi esposa. Imagínense si yo tuviera esas colecciones. Son colecciones de los años 90, imagínense que yo se las pudiera mostrar a ustedes. No, hombre, eso hubiera sido algo maravilloso, pero lastimosamente no lo podemos hacer. Nos va a tocar conseguir algunas piezas en algunos de los tianguis, pero son piezas, no son las colecciones enteras que yo tenía. ¿Sí? Creo que ya no voy a dormir. Muy bien, Ana, gracias por haber estado aquí con nosotros. Yo también tenía una bolsa de tazos y se me perdió. Al menos a ti se te perdió. A mí me la quitaron. Buenas noches, Leonel. Sí, son cosas que pasan, pero ¿qué se le puede hacer? Pues bueno, amigos y amigas, veo que muchos ya se están yendo y es por la hora también, y es verdad, ya hay que descansar. Al menos yo todavía tengo trabajo esta semana, estos 3 días, miércoles, jueves y viernes todavía tengo que estar en la escuela. Ya después de eso, pues ya voy a descansar. Pero me voy a poner a dar algunos cursos. Hay algunos niños para regularizarlos en español, en matemáticas, en lectura, en cálculo mental. Y también voy a hacer un canal nuevo, se los aviso. Voy a abrir otro canal y va a ser específicamente sobre educación. Ahí vamos a poner videos pequeños de temas que tienen que ver con matemáticas, con español, con ciencias, con historia. Ya tengo un pizarroncito aquí y voy a ir haciendo poco a poco. Ahorita que son vacaciones, para que algunas personas vean esos videos y se les haga un poco más fácil, porque hay niños que llevan tarea por no echarle ganas a la escuela. Algunos niños se llevaban un cuadernillo de repaso. Y sus peluches, el titán, ¿dónde están? Por ahí anda. Mañana ya lavé un poco de los peluches, porque la verdad estaban un poquito con polvito y todo eso. Mañana, precisamente en el en vivo, vamos a hacer un en vivo mañana. Vamos a mostrar los pines que consigamos de la Coca-Cola, que mañana los vamos a buscar. Y ahí te prometo, Sandra, que ahí muestro todos los peluches que tenemos por acá. No son esos que ya conoces, sino son muchos más. Gracias, Leonel. Ana Vilés, mañana qué hora en vivo. Pues lo vamos a hacer un poquito más temprano, a las 8, ¿les parece? A las 8 mañana les espero aquí, como decía en el programa del Chavo del 8, a la misma hora y por el mismo canal. ¿Sale? Muchas gracias a todos por su apoyo, se los voy a agradecer siempre de todo corazón, infinitamente. Gracias, gracias por todo su apoyo, porque sin ustedes no seríamos nada, sin ustedes no valdría la pena hacer estos videos, la verdad. Por ustedes es que los hago y por ustedes los voy a seguir haciendo. Muchas gracias a todos por su valioso apoyo, por su grandioso apoyo, porque sabemos que no es fácil, no es fácil estar aquí sentadito o parado hablando, porque no todas las personas lo hacen. No a todas las personas se les hace fácil hablar. Yo lo estoy tratando de aprovechar porque llevo 16 años trabajando con niños y se me hace fácil hablar, porque si no, pues no estuviera yo trabajando de maestro, no fuera yo profesor. ¿Sí? Y viene un gran reto para mí. Acabo de dejar un grupo de segundo. Gracias, Brian. Lo esperamos, pero puntualito, jaja. Sale, Sandra, gracias. Acabo de dejar un grupo de segundo grado de primaria y me va a tocar uno de primero, imagínense. Me bajaban a primer año. Es un reto porque no es fácil hacer, lograr
que 35 niños que tengo apuntados hasta ahorita. Un grupo de 35 niños que todos aprendan a leer bien, ¿sí? Que escriban bien. Todo va a depender igual del apoyo de los padres de familia, de sus mamás, de sus papás, pero esperemos que nos vaya bien, porque es un reto muy, pero muy grande. ¿Sí? Ya me ha tocado dar clases en los 6 grados, en sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo y primero. ¿Sí? Pero me ha tocado más cuarto y quinto. Sexto grado nada más una sola ocasión y fue el año pasado. Fue el año pasado que me tocó y fue una experiencia muy bonita también. Yo estoy acostumbrado a transmitirle confianza a los niños, a llevarme bien con todos, prácticamente a ser amigo de ellos. No soy de esos maestros que sea estricto de que las cosas se van a hacer así porque yo digo que se van a hacer así. No soy yo de ese estilo, ¿sí? Yo trato de llevarme bien con los niños para que ellos me agarren cariño, la verdad. Hoy que fue la entrega de boletas, llegaron muchas mamitas a buscar la boleta de sus niños y casi ya no llegaban los niños, ya no estaban llegando. Y llegó una de mis alumnas y fue especialmente nada más a despedirse de mí. Me abrazó y me dijo, maestro, lo quiero, lo voy a extrañar. ¿Sí? Y eso es bonito, escuchar esas palabras de esos niños que te muestran sus sentimientos, ese cariño, y que uno se lo tiene que saber ganar también. Crescencio Muñoz, hola, me das un saludo. Saludos, Crescencio, gracias por estar por acá. Así es, Sandra. Sí, la verdad da nostalgia. Y el año pasado que me tocó dar sexto, que son chicos más grandes de 12 años ya, pasó exactamente lo mismo. Cuando fue su última salida, el último día de clase, se le hizo un caminito por toda la cancha y los niños de primero a quinto le hicieron una valla con globos y todo. Ya a la salida estaban sus papás y se les tiró confeti y de todo. Y fue bonito. Y la verdad sí da nostalgia. Pero afortunadamente tengo el privilegio de que yo vivo en la misma colonia donde está la escuela donde yo trabajo. Ya tengo 11 años en esa escuela. Al inicio me tocó viajar todos los días a otro municipio, escuelas retiradas. Me tocó difícil también, pero ahorita ya estoy cerca del lugar donde yo trabajo y como sigo en la comunidad, aquí sigo viendo a muchos de todos los alumnos que he tenido. Muchos de ellos me saludan, me los encuentro, algunos ya terminaron la prepa, otros están iniciando prepa, otros están terminando secundaria, pero los sigo viendo y es bonito. El último de la prepa, me acuerdo, pusimos nuestras manitas y aventamos todos nuestros cuernos. Ándale, así es. Oscar 29, hola profe, ya llegué. Hola Oscar, Hardy Omar, adiós profe, adiós Hardy, descansa, saludos. Crescencio Muñoz, mi papá, le puedes dar un saludo. ¿Cómo se llama tu papá, Crescencio? Para que le mandemos el saludo. Oscar, aquí andamos, ya nos vamos a ir en un ratito. La verdad tenemos ya 50 y tantos minutos que empezamos, pero gracias por estar por aquí. Y sí, la vida de un maestro o el trabajo de un maestro no es fácil, porque son más de 30 niños, son 30 cabecitas diferentes, que cada uno piensa diferente, cada uno actúa diferente, cada uno aprende de diferente forma y a su ritmo, no todos aprenden de la misma forma, no todos aprenden lo mismo al mismo tiempo. Entonces hay que tener la paciencia y buscar la forma de que cada aprendizaje le llegue a esos niños. Porque algunos niños aprenden viendo, algunos niños aprenden escuchando, algunos niños aprenden manipulando material. Entonces es una gran variedad, son diversos. Y muchas personas dicen, qué tan difícil puede ser llegar y escribir y enseñar. Lo dicen porque nunca lo han vivido, pero no es fácil. Y aparte que te tienes que ganar el cariño de los niños, que ellos aprendan a respetarte, que aprendan a leer, que aprendan a escribir, que aprendan a participar, que aprendan a trabajar. No, hombre, son muchas cosas. Después, le mandas un saludo a Richie y a Vicky. Sí, Oscar, saludos a Richie y a Vicky. Que te vaya bien en escuela. Muchas gracias, Leonel. Sandra, le puedes mandar saludos a mi Michi, se llama Michi. Saludos a tu Michi, Sandra.
A mí me explican y ya sé, así es, Ana, así. Algunos tenemos esa habilidad de que a la primera rapidito, pero hay quienes tardan y tardan, pero todo se puede. Con calma, con paciencia, todo se puede lograr. Bueno, sí, ahora sí me despido de ustedes. Muy buenas noches a todos. Descansen, que tengan bonitos sueños y nos vemos mañana. Les espero mañana. Adiós, Sandra. Adiós, Ana. Adiós, Armando. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Sale de todo corazón, se los agradezco. Y mañana mostramos algunos de los peluchitos que tenemos por aquí, que son de mis hijos. Algunos son míos, algunos son de mis hijos. Mostramos los pines a seguir mañana. Y vamos a platicar de otras cosas igual. Adiós, les espero mañana. Se despide de ustedes su amigo el profe coleccionista. Buena vibra a todos y hasta luego. Cuídense, bye. Bye, cuídense.